no podemos seguir pensando que el agua es un recurso infinito. Entender el futuro es entender el agua, qué va a pasar con ella, por qué es importante cuidarla y también entenderla. Y hoy yo creo que no hay mejor persona para hablar en el país. Claudia, gracias por estar con nosotros. La historia tuya profesional y lo que hoy en día ustedes hacen, creo que es un paso de construcción de futuro. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Qué motiva tu trabajo profesional y desde la organización que tú representas? Bueno, muchas gracias primero por esta invitación. Es una pregunta muy importante. A ver, yo represento a una organización de origen en Estados Unidos, The Nature Conservancy, TNC, la voy a llamar así porque es más sencillo recordarlo. Esta es una organización de conservación basada en ciencias. Esto quiere decir que nosotros proponemos soluciones a los problemas que enfrentamos hoy en día con un fundamento científico. Básicamente nosotros creemos que la naturaleza tiene un poder muy grande y la naturaleza puede estar en el origen de muchas de las soluciones que enfrentamos hoy en día, como por ejemplo el cambio climático, el desabastecimiento de agua, los problemas de contaminación, etc. Entonces lo que hacemos es buscar cuáles son esos portafolios de soluciones basadas en la naturaleza que pueden ofrecernos unas oportunidades de solución a estos problemas que enfrentamos. TNC quiere proteger el agua de la que depende la vida, o sea, la tierra y el agua de la que depende la vida. El agua está en el origen pues de todo nuestro sustento. Entonces pues TNC lleva 70 años buscando soluciones para poder cuidar el agua. Cuando tú hablas de soluciones basadas en ciencia, ustedes han trabajado por utilizar la tecnología precisamente para el cuidado del agua. ¿Eso en qué consiste? ¿Y eso dónde lo puede ver? ¿Cómo se conoce tecnología que está cuidando el agua? Bueno, nosotros lo que hacemos es que creamos mecanismos tecnológicos, instrumentos tecnológicos que nos permitan entender y proyectarnos, que nos permitan entender cuáles pueden ser los escenarios futuros de abastecimiento de agua, por ejemplo. Entonces, eso es una información clave que ponemos a disposición de todos los tomadores de decisiones, bien sean gobernantes, bien sean autoridades ambientales, pero también empresas y también la ciudadanía. ¿Pero esos son sensores? Son modelaciones. Es que a través de unos sistemas de modelación podemos entender qué puede pasar en un escenario futuro. ¿Qué puede pasar con el uso de agua actual? ¿Qué puede pasar con los escenarios de cambio climático, de vulnerabilidad, con los eventos climáticos extremos, con todos los factores pues, que pueden ocurrir en un determinado territorio o por una actividad económica determinada que nos va a dar cuenta de qué va a pasar en el futuro? ¿Eso qué permite? Permite tener una planeación temprana y una planeación anticipada para poder adaptarnos y ojalá evitar ese tipo de daños. Para la gente en países de Sudamérica, específicamente Colombia, vemos ríos, vemos humedales, vemos nevados. Y por el otro lado, noticias que el tercio de la población de Colombia está con probabilidad de tener escasez de agua, tener estrés hídrico. ¿Eso cómo se entiende? O sea, ¿por qué hay tanta agua, pero estamos viviendo razonamientos o escasez en más de 300 municipios del país? Bueno, hay muchos factores que explican esto. En el caso de Colombia, es verdad que Colombia es un país es una potencia hídrica. Es decir, en Colombia hay fuentes hídricas muy importantes por lo que mencionas. Hay nevados, hay páramos, hay bosques, hay sabanas, hay, bueno, en fin, una gran cantidad de ecosistemas de recarga hídrica. Sin embargo, esta capacidad hídrica no está distribuida de manera equitativa en el país, por factores geográficos, primero, pero también porque llevarle el agua a todas las personas del país
pues significa unas inversiones en infraestructura que no siempre se han hecho de manera adecuada. Y en algunos casos se han hecho, pero es ineficiente. Okay. Entonces, no sé, por ejemplo, si piensas en el caso de Santa Marta, uno dice Santa Marta, está la Sierra Nevada, al pie de la Sierra sí. Nevada de Santa Marta, con 4 ríos que la abastecen, pues el problema es de infraestructura, el problema no es de disponibilidad de agua, sino de infraestructura. La infraestructura gris está mal diseñada, hay muchas pérdidas de agua y lo que hace es que es una infraestructura que es muy ineficiente. Cuando tú dices de infraestructura, yo me pregunto, ¿no es de liderazgo el problema y de gestión? Es decir, si uno tiene tanta agua, ¿por qué no hemos construido la infraestructura necesaria? ¿Por qué los ciudadanos no se han movilizado para que exista esa agua? Ay, creo que hay una cosa que es muy contradictoria de un país megadiverso como Colombia, es que estamos acostumbrados a la abundancia y estamos acostumbrados también a dejar que las cosas vengan cuando tienen que llegar. Y creo que si uno piensa en un país en donde sí hay mucha escasez y donde hay estrés de recursos, pues fíjate que la gente es mucho más organizada. Y también pues todo el sistema de toma de decisiones está también mucho más organizado. Entonces creo que, no sé, uno puede pensar en muchos países en donde de verdad hay problemas de abastecimiento porque sencillamente el recurso no existe y resulta que se organizan para que la cosa funcione. Estos son, lo que tú mencionas, son problemas de liderazgo y gestión. De buena planeación, de administración de recursos, de gestión de información. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Digamos, además de que nos digan, no hay agua, ahorren, reciclen, reutilicen. ¿Cómo utilizamos la capacidad del ciudadano para cambiar y pensar desde una vez qué tenemos que hacer para que en el futuro tengamos agua? Mira, creo que hoy más que nunca estamos en un contexto en el cual tenemos que pensarnos dentro del sistema al cual pertenecemos. Trabajar en silos, trabajar de manera, digamos, vertical, sin tener en cuenta las interacciones con otros grupos sociales o con las industrias o los grupos económicos, etcétera, no tiene sentido. Eso ya no tiene sentido hoy en día. ¿Y uno cómo trabaja en sistema? Hay que ser muy colaborativo. Creo que lo primero es entender que pertenecemos a un sistema y que por lo tanto somos responsables tanto de los problemas del sistema como de las soluciones de ese sistema. Y te lo digo desde la perspectiva personal, pero también desde la organización que represento. Como te digo, llevamos 70 años trabajando en conservación, pero también reconocemos que probablemente no hemos dado las soluciones adecuadas siempre. Somos parte de ese sistema y por lo tanto tenemos que encontrar soluciones con cada uno de los componentes de ese sistema. El sistema hídrico, por ejemplo, es un sistema que está interconectado. La toma de decisiones no puede llevarse a cabo únicamente desde un determinado liderazgo. Tiene que ser participativo. Porque en Colombia en particular, las comunidades, las personas, tienen una gestión del recurso hídrico que no siempre está en línea con lo que desde el Estado se puede o no se puede hacer. Hay comunidades que tienen unas prácticas de uso y de conservación responsable del recurso hídrico que ojalá pudiéramos todos tomarlo como ejemplo. Esto quiere decir que las comunidades tienen que ser parte de esa toma de decisiones. Hay que poder escuchar lo que la gente hace, las preocupaciones que tienen las personas. Hay soluciones increíbles. Los acueductos veredales son hechos por las comunidades. Ellos mismos han tomado la decisión de cómo van a gobernar en torno al agua sus propios territorios. Tú hablas de gobernanza. Hay países en donde el agua que cae del cielo o los ríos o el mar es del Estado. Si usted recoge agua, es del Estado. Colombia no es así. El agua no es necesariamente del Estado.
¿Le convendría a un país como Colombia declarar el agua como un bien del Estado donde los ciudadanos tengamos unas obligaciones distintas cuando lo usamos, lo manipulamos? No estoy tan segura que esa sea una solución, pero lo que sí creo es que tiene que haber un acuerdo, es decir, un pacto social alrededor de la gestión del agua, porque el ciclo del agua, pues, funciona de la misma manera a nivel planetario, ¿cierto? Hay una evaporación, una precipitación y luego pues hay una recarga del agua en el suelo, ¿sí? Eso ocurre a nivel planetario, así es. Pero el problema está con la gestión, es decir, cómo hacemos que el agua, con una A mayúscula, esté disponible para todos los usos necesarios. No solamente pues, el tuyo y el mío diario, pero además el agua es el eje central de la seguridad alimentaria. Sin agua no podemos cultivar. Es también el eje central de la seguridad hídrica, especialmente en Colombia. Colombia tiene una matriz energética que depende en una gran parte de la energía hidroeléctrica. Y ahí hago un paréntesis, y es que siempre decimos, bueno, es que es una energía limpia. ¿Limpia en qué sentido? Es una energía limpia porque no emite tantos gases de efecto invernadero. Pero la hidroeléctrica también tiene una serie de consecuencias sobre los ríos que son muy importantes. Entonces, la buena planeación y la planeación anticipada de cuáles pueden ser los daños ocasionados a un río, por ejemplo, al construirse una hidroeléctrica, también es fundamental, porque eso en la jerga nuestra de los que trabajamos en conservación se llama planear teniendo en cuenta la jerarquía de la mitigación, es decir, cualquier cosa que tú planees, así sea un acueducto veredal, hasta una hidroeléctrica, una carretera, lo que sea, tú tienes que tener en cuenta cuáles son esos eventuales daños que vas a causar al medio ambiente, y no solamente al medio ambiente, sino a las personas también. Y lo que debes hacer es, de manera anticipada, planear para evitar esos daños. Si no los puedes evitar, tienes que poderlos mitigar. Y si en últimas definitivamente no hay nada que hacer y vas a tener un determinado grupo de daños que se van a ocasionar por el bien común, pues hay que compensarlos, y para eso pues hay una ley. Claudia, hay una ley que te dice cómo compensar. Hay gente que cree que con tecnología se va a resolver el problema, porque hay países que lo que han hecho es sacan del océano y convierten eso en agua dulce. ¿Por qué la tecnología no nos va a salvar el problema del agua? Es parte de la solución, sin embargo, ¿no? Creo que para mí realmente lo que hay que buscar es una combinación de soluciones tecnológicas, de soluciones políticas, de gobernanza y de soluciones naturales. Dentro de las de gobernanza, como dije, pues incluyo también la gobernanza ciudadana, comunitaria. La tecnología sí nos puede dar una información realmente muy valiosa. Ya no es un razonamiento empírico de entender cuáles son los ciclos del agua, las vulnerabilidades, sino la data, lo que está sucediendo, sino realmente modelos. Data que nos puede dar una información muy sólida de qué va a pasar, y por lo tanto tomar medidas de manera anticipada. No podemos seguir pensando que el agua es un recurso infinito. Creo que ahí está el punto. Los fenómenos climáticos extremos que estamos viviendo hoy en día, más el uso, digamos, excesivo del agua, está haciendo que ya no hay tanta agua disponible. Es una realidad. Claudia, ¿en quién inspirarnos? ¿Qué ciudad, qué país del mundo de nosotros decimos, los ciudadanos se organizaron, los gobiernos se articularon, los líderes pensaron en el futuro y lo hicieron bien? Mira, creo que hay, más que a nivel así de un país, yo diría que sobre todo es a nivel de las comunidades. Yo creo que ahí hay muchos ejemplos que podemos tomar para inspirarnos. Obviamente son ejemplos que están más a nivel rural, porque ahí es donde hay más, digamos,
situaciones en donde se enfrentan pues a la poca disponibilidad de agua, tanto en cantidad como en calidad. Pero hay cosas que se hacen de manera positiva. Por ejemplo, nosotros hemos estado impulsando desde hace ya, si no estoy mal, 30 años, unos mecanismos que se llaman fondos de agua. Los fondos de agua básicamente es una plataforma colaborativa, multiactor, en un determinado territorio que se pone de acuerdo para tomar unas decisiones de en dónde invertir recursos para conservar el agua. Y para eso hay muchas maneras de hacerlo. Hay temas tecnológicos, hay también temas que tienen que ver con la naturaleza, es decir, dónde restauro, cómo restauro para garantizar, pues digamos, ese abastecimiento de agua. Pero de nuevo, esas decisiones tienen que tomarse de manera colectiva, no pueden tomarse de una manera individual, porque al tomarlas de manera individual no estamos teniendo en cuenta el derecho y la responsabilidad de los demás. Claudia, ¿por qué creer en el futuro? Bueno, para mí el futuro es ya. Nosotros desde TNC tenemos unas metas muy ambiciosas al 2030, o sea, eso es ya, eso es en 6 años, y estamos construyendo desde ahora ese futuro. Hay que creer en ese futuro porque el ser humano es muy recursivo, porque hay una infinidad de cosas que podemos hacer como colectivos. Cambiar comportamientos se hace en parte desde el individuo, pero también se empujan o se promueven desde lo colectivo. Mi llamado es sobre todo a que ese futuro es ahora escuchando mucho lo que las comunidades en nuestros territorios están haciendo. Se están haciendo cosas fantásticas y creo que vale la pena escucharlos.